Les pido que vayan de nuevo a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Tenemos varios meses estudiando este evangelio en una forma consecutiva. Y en este momento nos encontramos en la parte más controversial de todo este capítulo. Y la sección que vamos a estudiar en la mañana de hoy es la más controversial del capítulo. Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23. Con eso estoy diciendo de antemano que es probable que no todos estén de acuerdo con cada uno de los detalles de nuestra interpretación. Pero yo espero que la palabra de Dios obre con poder en esta mañana. Decía Mark Twain: no me preocupa las partes de la Biblia que yo no entiendo, me preocupan las que entiendo. Y aquí hay mucho que entender. Dice el Señor: mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, el pasaje paralelo. Van a ver allí la similitud, pero es un pasaje al que vamos a estar haciendo referencia a lo largo de todo este mensaje. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 20: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, hablando de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo de Marcos, una porción conocida como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde el Señor pronunció esta enseñanza. Estamos en medio de la semana de la Pasión, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos están llenos de inquietudes por algunas cosas que Jesús ha estado diciendo en esos últimos días con respecto al futuro de Israel. 3 días más tarde, en plena fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel pediría a gritos en el patio de Poncio Pilato que Jesús fuera crucificado. Ese iba a ser el último acto de rebeldía de una nación que se había apartado de Dios a pesar de todos los privilegios que había recibido. Como decíamos el domingo pasado, el rechazo del Mesías fue una especie de suicidio político y espiritual para la nación de Israel. Y el Señor se encarga de anunciarlo de antemano una y otra vez al inicio de esa última semana. Jerusalén será destruida, les dice Jesús, y en cuanto al templo, no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Son estas predicciones las que provocan la pregunta de los discípulos que da lugar al discurso del Monte de los Olivos. Mateo es el evangelio que recoge esta pregunta en su versión más completa. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 3, que estando él en el Monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Tal parece que en la mente de los judíos, un evento tan catastrófico como la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, tiene que coincidir con el fin del mundo. De manera que hay tres preguntas aquí, mis hermanos, esto es importante. Hay tres preguntas aquí que son las que Jesús responde en el discurso del Monte de los Olivos, que también se registra, por cierto, en Mateo 24 y en Lucas 21. Las tres preguntas son: ¿cuándo será la destrucción de la ciudad y del templo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida? Tercera pregunta: ¿qué señales habrá del fin del mundo? La semana pasada nosotros enfocamos los primeros 13 versículos en el que Jesús les hace ver que estas tres cosas no sucederán al mismo tiempo, una detrás de la otra, no. Habrá un lapso indefinido de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y los otros dos, la segunda venida y el fin del mundo. Note lo que dice en Marcos capítulo 13 versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mis hermanos, estas no son señales del fin. Es lo que Jesús está diciendo, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambres, pero esto solo es el comienzo de los dolores. No es el fin, es el comienzo. Mis hermanos, ninguna de estas señales son un indicativo de que la segunda venida está a punto de suceder. A todo lo largo de esta era, entre la primera y la segunda venida del Señor, han aparecido y seguirán apareciendo falsos mesías. Se producirán conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. Habrá terremotos, habrá hambrunas, pero ninguna de esas cosas servirán para saber con precisión cuánto tiempo falta para el regreso de Jesús. Son solo principios de dolores, dice el Señor, como los de las mujeres que están encinta. Nosotros sabemos que estos dolores se vuelven más agudos, se vuelven más seguidos a medida que se acerca el parto. Pero mis hermanos, nosotros no sabemos, no podemos precisar por cuánto tiempo durarán las contracciones. De ahí la necesidad de estar alertas. En el texto que leyó Rafael hace un momento, ¿qué dice Jesús en el versículo 32? Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Ellos preguntan: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Nadie sabe, ni el Hijo. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere Jesús allí con esto. Pero Él está diciendo, mis hermanos, eso nadie lo sabe. Cuando Jesús venga, cuando yo regrese en gloria, no habrá una señal que lo avise. Eso nadie lo sabe. No podemos decir: faltan 10 años, faltan 100 años, faltan 25 años. No lo sabemos. Sin embargo, con respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo, el asunto es diferente. ¿Están captando, mis hermanos? Hay tres preguntas aquí. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Dice: bueno, en cuanto a mi venida, eso nadie lo sabe. Ahora, en cuanto al templo y la destrucción de Jerusalén, eso es otra cosa.
No olviden, mis hermanos, que el Señor predijo en dos ocasiones, Mateo 23:36, Marcos capítulo 13, versículo 30, que eso habría de suceder durante esa generación. Y una generación dura 40 años. Estamos en el año 33. Así que lo que Jesús está diciendo es, muchos de ustedes van a estar vivos cuando eso pase. En el año 70, Jerusalén fue destruida, exactamente como Jesús predijo. Y por el otro lado, en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, el Señor les revela cuál será el indicio de que esa catástrofe estaba a punto de ocurrir, de modo que ellos pudieran salir a tiempo de la ciudad de Jerusalén. Recuerden lo que decíamos el domingo pasado: la Biblia no fue revelada para que nosotros nos enteremos hoy de la noticia de mañana. No. El énfasis de este pasaje es pastoral. Jesús está cuidando a sus discípulos. Jesús está cuidando a su iglesia en este pasaje. Él no está satisfaciendo nuestra curiosidad por el futuro. Mis hermanos, cuando ustedes escuchen predicadores que están usando la Biblia para saber cuándo Rusia va a atacar a Israel y cuándo es que el anticristo va a surgir y de dónde viene, no les presten atención. Esas cosas no tienen sentido. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio. Y aún pasajes proféticos como esos están en las escrituras para bendecir a la iglesia. Están en las escrituras, lo vamos a ver en un momento, para exaltar el evangelio. Así que no usen la Biblia como un periódico por adelantado, porque Dios no nos dio su palabra para eso. Dejen esa curiosidad malsana por el futuro. Ahora, ellos tenían un problema. Jerusalén iba a ser destruida en el tiempo de ellos. Eso es otra cosa. Y es por eso que en los versículos 14 al 23, que vamos a considerar en la mañana de hoy, el Señor va a responder la pregunta de los discípulos en el versículo 4. Recuerden, ellos acaban de escuchar a Jesús decir que Jerusalén será destruida y que del templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora ellos preguntan: dinos, versículo 4, ¿cuándo sucederá esto? ¿El qué? La destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? Si eso va a suceder en nuestra generación y algunos de nosotros vamos a estar vivos, ¿cómo podemos saber que ese tiempo ha llegado? Respuesta de Jesús, versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. Y Marcos introduce una frase editorial allí: el que lea que entienda, porque Jesús no está escribiendo, está hablando. Así que es Marco el que dice: el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa frase, la abominación de la desolación o la abominación desoladora, como dice la Reina Valera, aparece originalmente en el libro de Daniel. De hecho, en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos, en Mateo 24, versículos 15 al 16, dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, es allí donde no debe estar, como dice Marcos, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es entonces el indicio de que eso está a punto de ocurrir? Cuando ustedes vean la abominación de la desolación. Y esa frase, que parece tan críptica, ¿verdad?, como tan oscura para nosotros, significa literalmente la abominación que produce desolación. En el Antiguo Testamento la palabra
abominación era usada para referirse a un objeto que causa repulsión, mayormente una ofensa idolátrica o algo que es una afrenta a la verdadera adoración a Dios. Eso es una abominación. En el libro de Daniel, esta expresión se usa en 3 ocasiones, y aquí vamos a tener que hablar necesariamente un poco de historia, pero esta frase, la abominación desoladora o de la desolación, se usa en 3 ocasiones para referirse al rey de Siria, Antíoco Epífanes, que en el año 168 antes de Cristo atacó la ciudad de Jerusalén y colocó en el templo la imagen de Zeus, llegando a sacrificar una puerca en el altar. ¿Ven el punto? La abominación. Pero no contento con eso, Antíoco Epífanes, que era conocido en Israel como Antíoco Epímanes, que significa Antíoco el loco. No contento con eso, Antíoco Epífanes también sacrificó a más de 40,000 judíos. Aparte de que prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte. ¿Ven por qué Daniel dice es una abominación que causa desolación? Este hombre no solamente desacró el templo, no solamente blasfemó contra Dios, este hombre desoló al pueblo de Israel. Pero la frase aparece otra vez en Daniel capítulo 9, versículo 27, para referirse a algo que habría de suceder después de la muerte del Mesías. Mis hermanos, faltaban un poco más de 500 años para el nacimiento de Cristo cuando Daniel escribió esta profecía. De manera que en el capítulo 9 de Daniel se profetiza la llegada de Jesús, su muerte cruel y la destrucción de Jerusalén y del templo. Daniel habló de eso más de 500 años antes de que eso sucediera, porque esta es la palabra de Dios. Y es a esa profecía de Daniel que el Señor hace alusión en el discurso del Monte de los Olivos. Por eso dice, el que lea que entienda, el que lea Daniel, que entienda. Él está diciendo aquí que es la nación de Israel, que la nación de Israel iba a experimentar una calamidad similar a la que sucedió en el tiempo de Antíoco Epífanes, solo que muchísimo peor, muchísimo peor. Mis hermanos, ¿de qué está hablando Jesús en Marcos 13, 14 en adelante? De la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. No de la segunda venida, de lo que ya sucedió en el año 70. Recuerden que él dijo explícitamente que todo eso iba a suceder durante el lapso de tiempo de esa generación. Y lo dijo 2 veces. No se trata de algo que va a ocurrir miles de años después como preámbulo de la venida del Señor. No, esta era una calamidad que habría de sufrir la nación de Israel y más particularmente la ciudad de Jerusalén en un lapso de tiempo de 40 años. De ahí la advertencia de Jesús en el versículo 14: cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se dan cuenta? Jesús está cuidando a los suyos. Huyan a los montes. El pasaje paralelo que leímos en Lucas al principio no deja lugar a dudas de qué está hablando Jesús aquí. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, como hizo Tito que asedió la ciudad de Jerusalén en el año 70, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, Cristo no puede estar hablando aquí de eventos que habrían de suceder antes de la segunda venida, porque Lucas dice más adelante en el versículo 24 que los judíos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones.
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo sucedió eso? En el siglo primero. En el siglo primero. Y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Por eso lean lo que dice el versículo 23 de Marcos 13. Mas vosotros estad alerta. ¿Quiénes son vosotros allí? Ustedes, los discípulos. Estén alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Estén alertas. Cuando ustedes vean eso, salgan huyendo. Salgan huyendo. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Pero la ciudad resistió al sitio por un tiempo, y dicen que Tito dio órdenes expresas de que no tocaran el templo. Pero algo sucedió providencialmente. Un soldado tiró una tea encendida dentro del templo y comenzó a incendiarse, y el templo quedó destruido de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. Tito asedia la ciudad en abril. El 24 de julio los romanos capturan la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo. 2 días después le prenden fuego al santuario, y ya para el 26 de septiembre de ese mismo año toda la ciudad se encontraba en las manos de Tito, hasta que la arrasó completamente, tal como Jesús había predicho 40 años antes. Solo quedaron en pie las 3 torres del palacio del rey Herodes en el muro occidental y parte de la muralla. Todo lo demás fue destruido. En el templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Más de 1 millón de personas. Estaba leyendo a Flavio Josefo y honestamente a veces se me revolteaba el estómago, porque en ese asedio hubo madres que se comieron a sus hijos. Es una desolación horrible lo que sucedió allí. Más de 97,000 judíos que fueron capturados, fueron vendidos como esclavos. Fue una masacre total. De ahí las directrices que el Señor les da a los discípulos a partir del versículo 14. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Qué debían hacer cuando llegara ese momento? Ya vimos cuál es la señal de que esto está empezando. La abominación desoladora. Tito rodeando Jerusalén con sus ejércitos, entrando en el templo. Llegaron con la estatua, el águila que representaba el imperio de Roma. Cuando vean esa abominación, ¿cuáles son las directrices expresas de Jesús? Versículo 14. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. En otras palabras, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Eso no iba a ser el momento para tratar de salvar algunas de sus pertenencias. No, dice Jesús, tan pronto vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan huyendo. Si están en la azotea, no bajen a su casa. Y si están en el campo, no regresen a la ciudad, porque la destrucción será rápida y cruel. Y ahí el lamento de Jesús en el versículo 17, pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. La verdad es que enternece mi corazón ver al Hijo de Dios hablando de esa manera. Hermanos, es obvio que Jesús no está hablando aquí como un profeta profesional que está describiendo fríamente una serie de eventos que iban a suceder unos años más tarde. No, su corazón se conmueve cuando piensa en las mujeres que iban a tener que huir estando embarazadas. Jesús está conmovido por las mujeres que van a estar lactando a sus bebés recién nacidos. Eso nos recuerda las palabras del Señor en Mateo 23 que citamos la semana pasada. Jerusalén,
Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. Hay dolor en el corazón de Jesús al ver las consecuencias que habría de cosechar su pueblo por causa de sus pecados. Mi amigo, nuestro Dios es un Dios justo. Y Él no puede dejar de castigar la maldad del pecador, porque si Él dejara de hacerlo, nuestro Dios sería injusto. Pero Él mismo dice en su palabra que Él no se complace en la muerte del que muere. Yo no me complazco, dice en el libro de Ezequiel, en la muerte del que muere. Es por eso que envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Es por eso que una y otra vez Él llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús cuando todavía están a tiempo de arreglar sus cuentas conmigo. Y mis hermanos, yo pienso que esta es una enseñanza que nosotros necesitamos como creyentes. A veces oigo a los cristianos hablar del juicio de Dios con una liviandad y casi como si lo estuvieran disfrutando. Esos impíos serán arrojados en el fuego, y es verdad. Pero mis hermanos, si nosotros somos imitadores de Jesús, cuando hablamos del juicio de Dios que va a venir sobre los pecadores, debemos hacerlo con un corazón quebrantado. Debemos hacerlo con un corazón lleno de compasión por los perdidos. Debemos llorar por los que se pierden. Ay, dice Jesús, ay, Jesús llora por Jerusalén al pensar lo que viene sobre ella por causa de su pecado. Y es tan tierno nuestro Salvador que aún se preocupa de antemano por las mujeres embarazadas, se preocupa por las recién paridas. Para todos iba a ser difícil la huida, pero para ellas sería mucho peor. Jesús les pide incluso en el versículo 20 que oren al Padre para que esto no suceda en el invierno. Hasta ese detalle. Oren al Padre para que esto no suceda en el invierno. Dice un comentarista, el invierno es la estación del mal tiempo y las tempestades. De modo que Jesús advierte a los discípulos que oren para que la huida no ocurra en esa estación del año. De paso, hermanos, esta es una de esas enseñanzas incidentales de las Escrituras acerca del misterio de la oración. Jesús está diciendo a los discípulos que ellos debían orar para que esto sucediera en condiciones climáticas más favorables. Y yo me imagino ya algunos aquí preguntándose, pero ven acá, ¿no estaba ya determinado en la soberanía de Dios, en el decreto soberano de Dios? ¿Para qué orar? Alguien me mandó una pregunta similar esta semana por WhatsApp. ¿Para qué orar? Mis hermanos, el Dios que decreta todas las cosas que han ocurrido, ocurren y ocurrirán en el mundo, Él obra a través de medios para llevar a cabo sus planes. Y uno de esos medios que Él usa es la oración. Nuestra responsabilidad como creyentes no es tratar de entender el misterio. Nuestra responsabilidad como creyentes es obedecer a Dios. Y Él dice, oren. Oren, no traten de entender el misterio, oren. De hecho, Él nos dice en su palabra explícitamente en Santiago capítulo 4 versículo 2 que muchas veces no tenemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no pedimos. El Dios soberano que decreta todas las cosas, el que gobierna el mundo con la palabra de su poder, Él dice, muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Yo me imagino que tal vez cuando lleguemos al cielo vamos a tener un mejor entendimiento de cómo podemos congeniar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, pero mientras tanto, mis hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar.
Los discípulos debían pedirle al Señor en oración que se apiadara de ellos, obrando de tal manera en su providencia que estos acontecimientos no sucedieran en invierno. Y he aquí la razón, y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la magnitud del evento, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. De hecho, es interesante notar un comentario que hace Pablo acerca de los judíos en su primera carta a los tesalonicenses. Yo creo que Pablo de alguna manera está interpretando lo que dijo Jesús aquí. Estos hermanos en Tesalónica estaban sufriendo una fuerte persecución por causa de su fe. Y Pablo les dice en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, los versículos 14 al 16, que ellos estaban pasando por una situación similar a la de los creyentes en Judea. Y dice, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos, estos judíos creyentes, padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¿Ven el punto? Llenan la medida del pecado y la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y lo interesante es que esta carta fue escrita por Pablo unos años antes de los eventos que Jesús está profetizando en Marcos 13. Pero aún así Pablo dice que la ira de Dios llegó sobre Israel. Y no cualquier ira de Dios, la ira hasta el extremo. Lo que sucedió en el tiempo de Tito fue una expresión visible de esa ira divina que ya había caído sobre la nación de Israel en el momento en que rechazaron al Mesías. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Matemos al heredero y la heredad será nuestra. Y Cristo dice, ¿qué ustedes creen que le hará Dios a esos labradores? Los destruirá sin compasión. Sí, la destrucción y el sufrimiento de los judíos en ese tiempo fue horrible, pero el abandono de Dios fue peor. Nunca habían padecido como pueblo escogido, ni padecerán jamás nada semejante a eso. Aparte de que esa tribulación, y escuchen esto porque es importante para entender el discurso, esa tribulación que sucedió en el 70 fue el inicio de una situación calamitosa que el pueblo de Israel iba a padecer por siglos hasta la segunda venida. Noten lo que dice Lucas otra vez. Por eso les decía al principio, este pasaje de Lucas es importante.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad aléjense, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ¡pum! Ahí viene Jesús. Por eso es que Marcos dice en el versículo 24, refiriéndose a la segunda venida, pero en aquellos días después de esa tribulación, porque esa tribulación iba a perdurar. Recuerden que en la mente de los discípulos la destrucción de Jerusalén y del templo tenía que suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, pero el Señor les está diciendo en este discurso del Monte de los Olivos que no va a ser así. El templo será destruido, los judíos serán esparcidos por el mundo, exactamente como ocurrió. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los sucesos del año 70 fueron de tal magnitud que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 20 que si la mano de Dios no hubiera intervenido, la nación de Israel habría sido completamente exterminada. Dice el versículo 20, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Y no está hablando allí de la salvación espiritual. Jesús está diciendo, si Dios no hubiera metido su mano y hubiera acortado esos días, nadie se hubiera salvado, nadie. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó esos días. A pesar de lo terrible que fueron aquellos días, el asedio de Jerusalén solo duró 5 meses. 5 meses. Y no llegó al invierno, terminó en septiembre. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que el Señor intervino acortando los días. Oigan, ¿por causa de qué? Por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos que Él eligió. Qué irónico, ¿verdad? El mundo recibe tantos beneficios porque los creyentes estamos aquí. Dios actúa a favor del mundo por causa de los escogidos, a pesar de que el mundo persigue y menosprecia a los creyentes. Qué irónico. Mis hermanos, Dios gobierna la historia en función de la iglesia. Yo sé que ahora no lo vemos, pero cuando nosotros lleguemos al cielo y entendamos el plan de Dios, vamos a ver, wow, mira cómo Dios movió las cosas de tal manera que Él pudo salvar a todos sus escogidos. De hecho, en Romanos capítulo 11, un pasaje bastante complejo, pero Pablo dice allí, Dios siempre se ha reservado un remanente. Si todos los judíos hubieran sido exterminados, eso no se hubiera cumplido. Pero por causa de los escogidos, Dios acortó los días, preservó a la nación de Israel, porque muchos judíos se iban a convertir a lo largo de la historia al remanente de Dios. ¿Quién sabe cuántas cosas intervinieron en tu vida para que tú conocieras a Cristo? Y algunas de ellas tal vez fueran dramáticas. Algunas de ellas tal vez fueron terribles en ese momento, pero es increíble cómo Dios usó todas las circunstancias porque tú eras uno de sus escogidos y Dios estaba manejando la historia de tal manera que tú te ibas a exponer el evangelio y tú serías salvo. Bendito sea el Señor. Por causa de los cristianos que había en toda la región de Judea en aquellos días, Dios acortó el tiempo de esa tribulación para que no fueran completamente exterminados. Pero aún quedaba una advertencia más que el Señor debía dar a los discípulos en los versículos 21 al 23.
Porque en momentos como esos suelen aparecer muchos charlatanes ofreciendo una esperanza falsa. ¿No es así? Versículo 21. Entonces, a la luz de todo lo que ya yo les he dicho, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero eso no será posible porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. ¿Ven el corazón pastoral de Jesús? En un momento de tanta turbación, iban a aparecer algunos contradiciendo las directrices de Jesús. No salgan huyendo de Jerusalén. No. El rescate está a punto de llegar. Y imagino ya algunos de esos charlatanes diciéndole, no, salir huyendo es falta de fe. ¿Saben, mis hermanos, que Jesús nos está diciendo en este pasaje, nos está enseñando indirectamente que hay momentos en que huir es lo piadoso? No se hagan los machitos, salgan huyendo. Pero eso es falta de fe en el poder de Dios. Hay hermanos que cuando van a visitar al médico se encuentran con gente que le dice, no vaya al médico. Confía en el Señor. Y no es mejor ir al médico confiando en el Señor. De hecho, Jesús está diciendo aquí que algunos llegarían al colmo de hacerse pasar por Cristo mismo. O sea, no solamente es que van a haber algunos que van a decir, no, salgan huyendo, ya la segunda venida está a la vuelta de la esquina. Quédense aquí, defiendan el templo. No, algunos iban a decir, yo soy el Cristo. Y lo difícil de eso es que estos individuos, dice Jesús, iban a hacer milagros tan extraordinarios que de haber sido posible extraviarían a los creyentes. Pero Jesús le dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Si ellos se oponen a la directriz que yo les estoy dando, no los escuchen. Pero señores, que hacen unos milagros increíbles. Sí, pero están contradiciendo mi palabra. No son los milagros los que evidencian que un individuo es de Dios. Es la palabra de Jesús. No los escuchen. Cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan huyendo. El Señor conoce muy bien la tendencia del ser humano a dejarse engañar de milagreros. De hecho, las iglesias están llenas hoy de milagreros y la gente va por miles. Aunque el mensaje que predican sea completamente contrario a la enseñanza de la Biblia, mientras hagan milagros, cuidado mis hermanos, no son las señales y milagros las características que identifican a un siervo de Dios, sino su fidelidad al Evangelio de Cristo y el testimonio de una vida que es coherente con el Evangelio que él predica. Esta es una de las cosas que el Señor nos advierte que hace al final del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son los milagros extraordinarios los que identifican a los verdaderos creyentes y a los verdaderos siervos de Dios, es la obediencia ordinaria.
No son los milagros extraordinarios, es la obediencia ordinaria. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que levanta cojos, ni abre los ojos de los ciegos, ni sana a los sordos, ni hace llover dinero del cielo. Hay iglesias que hacen llover dinero del cielo, del techo. Yo no sé cómo que lo hacen. Y por favor, no vayas a ganarte un dinerito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, guardando los mandamientos, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, aunque haga milagros. ¿Saben que para los discípulos de Cristo en el primer siglo, tomar en serio las palabras de Jesús en este discurso fue un asunto de vida o muerte? Si alguno se hubiera puesto a... Pero mira que yo no entiendo esto. ¿Cómo que hubiera muerto en el asedio? ¿Qué tenían que hacer? Leer la Biblia, ver el ejército de Tito, salir huyendo. La obediencia ordinaria. Pero ¿saben qué, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Nunca habrá una época en que tomar con ligereza la palabra de Dios pueda ser una opción. Mi amigo, nuestro Dios es perfecto en amor, nuestro Dios es perfecto en bondad, pero también es perfecto en santidad y es perfecto en justicia. Y algún día todos vamos a comparecer ante su tribunal para dar cuenta por nuestra vida. Y en ese momento veremos lo terrible que es tomar en poco la palabra de Dios. Cuando uno lee en la escritura una profecía como esta y luego lee la guerra de los judíos escrita por Flavio Josefo o cualquier relato de lo que pasó en aquella época, cualquiera puede llegar a preguntarse, pero ¿por qué Dios fue? Severo con este pueblo. ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo en Romanos 9, 10 y 11? Menospreciaron sus privilegios. Menospreciaron sus privilegios. Israel era la nación escogida. Israel era la nación que tenía la ley de Dios. Israel era la nación a la que Dios le enviaba profetas. Israel fue la nación a la que Dios le reveló claramente la venida del Mesías y lo mataron en una cruz. Menospreciaron sus privilegios. La destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 no es más que una evidencia de que Dios no toma el pecado con ligereza. Aparte de que al que a muchos se le da, mucho se le demandará. Y a Israel se le dio mucho. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice en Juan 1:11, y tuvieron que sufrir las consecuencias. Ahora, en medio de estas palabras de juicio y de destrucción, no podemos perder de vista la bondad y el amor de Dios. No olviden que 3 días después de haber pronunciado ese discurso,
el Señor Jesucristo voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo, pero Dios es perfectamente amoroso, y Él diseñó un plan de salvación impresionante a través del cual Él mismo, en la segunda persona de su Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, pagó nuestra deuda con su justicia para que nosotros hoy podamos ser salvos por medio de la fe. Por eso Pablo habla de la bondad y la severidad de Dios. A algunos les gusta la bondad, no les gusta la severidad. Pero nuestro Dios es las dos cosas a la vez, la bondad y la severidad de Dios. De hecho, si no entendemos la severidad de Dios, mis hermanos, no vamos a poder apreciar el Calvario. Si no entendemos que Dios no puede dejar el pecado sin castigo, no vamos a entender el Calvario. Cristo tuvo que morir en una cruz porque Dios no juega con el pecado. ¿Y saben lo increíble de esto? Que Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, y en el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo. Pedro predica un mensaje del evangelio a un grupo de judíos, y más de 3,000 judíos fueron traídos a salvación por el poder del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo los hechos, y muchos otros habrían de convertirse en los días siguientes. Y leímos la historia y vemos cómo el remanente del pueblo de Dios, de Israel, del verdadero Israel, ha estado siendo traído a salvación por medio del poder del evangelio. La pregunta mía es: ¿quién sabe cuántos de esos que se convirtieron en Pentecostés, cuántos de esos que se convirtieron en Hechos capítulo 6, donde dice que aún algunos de los sacerdotes obedecieron a la fe, cuántos de ellos estaban en el patio de la casa de Pilato 40 días antes pidiendo a gritos: crucifícale? Cuánta misericordia, cuánta misericordia. Mi amigo, no desprecies el privilegio que el Señor te ha dado hoy de escuchar su palabra, porque tú también tendrás que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Y así como las palabras de Cristo al respecto a lo que pasó en el año 70 se cumplieron, tú puedes estar seguro que el resto de lo que este libro dice se cumplirá. En ese tribunal, mi amigo, solo serán absueltos aquellos que comparezcan ante el juez del universo vestidos con la justicia de Jesús. Y nosotros nos vestimos de esa justicia por medio de la fe. Fe en la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, muriendo por pecadores en la cruz del Calvario. No desprecies el privilegio que el Señor te ha dado hoy. Y gocémonos, hermanos, en tener un Salvador tan tierno y al mismo tiempo tan poderoso como nuestro bendito Señor.